Pedro, bueno, antes de todo, gracias a Pedro Jacobelli, a María Montt, a Juan Pablo Chin por la invitación y por ayudarme a preparar la conexión de Zoom. Y quería tomar unos segundos para hacer un poco de propaganda antes de la charla. Le estaba contando a Pedro al principio que tengo una serie en la editorial Palgrave sobre los asiáticos en las Américas. Creo que María ya está informada de esto. El único problema es que los libros tienen que estar en inglés, pero si ustedes o algún colega o estudiante de posgrado que conozcan trabaja en este tema, cualquier libro manuscrito relacionado con la presencia asiática en las Américas o bien relaciones interculturales entre este y oeste, o incluso lo hispano-filipino, ¿no? El tema de la producción cultural hispano-filipina, todo eso es el tema en el que nos concentramos y están todos invitados. También les quería mencionar que hacemos un congreso anual. María estuvo en el de Croacia, me parece, en Croacia, ¿no? Cada año lo hacemos en un país diferente, este año es en Noruega, y si el coronavirus lo permite, pues será a finales de mayo, y yo le voy a mandar a Pedro la información en diciembre, cuando tengamos la convocatoria, para invitarles a todos si quieren participar. Normalmente, después del congreso, hacemos un volumen de ensayos con una selección. Bueno, pues entonces voy a pasar a hablar de la charla que teníamos para hoy, que es una charla que se basa en un comentario que me hicieron cuando estaba presentando este libro, hace ya muchos años. Estaba empezando a escribirlo realmente. Y una colega historiadora de mi departamento me dijo, bueno, lo que te ha faltado mencionar es que estos japoneses que llegaron a Perú primero, a México primero, luego a Perú y luego a Brasil, eran todos unos imperialistas. Y yo no me quedé muy satisfecho con ese comentario y le di una respuesta un poco larga, que es básicamente un resumen de esta ponencia, ¿de acuerdo? Bueno, entonces esta presentación explora cómo se reflejan o cómo se evita reflejar realmente en la literatura nipo-brasileña el papel de la emigración japonesa a Brasil en los planes expansionistas imperiales de preguerra primero y en los diseños neocoloniales de la posguerra después. En concreto, voy a poner un momento una diapositiva. A ver, para compartirla. En concreto, vamos a ver. Presto especial atención a la creación de la organización terrorista Shindo Remney, que por lo que yo investigué, que yo sepa, es el primer grupo terrorista de las Américas. No conozco ningún otro, ni en Canadá, ni en Estados Unidos, ni en ningún lugar de las Américas, ¿no? Y este Shindo Remney, que significa Liga del Camino del Súbdito, en un principio se creó para asegurarse de que los japoneses de Brasil, los Nikkei, no perdían lo que llamaban ellos Yamato Damashi, el espíritu japonés, ¿no? Es decir, la cultura, la fidelidad al emperador, etcétera, para que estuvieran preparados para volver a Japón en un momento, ¿no? Cuando acaba la Segunda Guerra Mundial se niegan a reconocer que Japón ha perdido, o bien no se lo creen o no se lo quieren creer, y a todo aquel de la comunidad que se subleva contra esto, lo matan. Entonces mataron y hirieron a bastantes japoneses, ¿no? Y Nikkei. Este fue el líder, él sí fue un imperialista, ¿no? Este era uno de los ex oficiales de la guerra contra Rusia que ganó Japón, y que el gobierno japonés había mandado a Brasil a asegurarse de que la comunidad Nikkei mantenía la fidelidad al emperador y al gobierno japonés, ¿no? Un hombre muy pequeñito, pero empezaron a matar a gente que o bien se negaba a reconocer la victoria de Japón o se dedicaba a actividades que se consideraban antijaponesas, como por ejemplo el cultivo de la seda, porque Brasil exportaba estos productos a Estados Unidos para hacer paracaídas y otros productos que se usaban en la guerra, entonces les quemaban los cultivos o los mataban a veces. Estos son algunos de los miembros, ¿no? Y esta es la primera víctima, ¿no? De Shindo Remney. Muy bien, entonces vuelvo a ver cómo hago esto, vuelvo a la presentación. Considero Shindo Remney el eslabón perdido entre el imperialismo
del gobierno japonés y el expansionismo impulsado por la migración, que para mí están conectados, ¿no? Hay la migración a Latinoamérica y el imperialismo y colonialismo en el este de Asia están íntimamente conectados, a mi juicio. En cuanto al título que elegí para la presentación, como mencioné antes, fue una respuesta al comentario de mi colega, de que todos eran unos imperialistas, y si bien en efecto muchos de los inmigrantes eran bien consciente o inconscientemente parte del proyecto imperial de Japón, a mí personalmente me parece un poquito reduccionista lo de considerarlos a todos imperialistas sin más. Sí lo sabía, como este oficial que hemos visto aquí, y por supuesto el gobierno japonés sí tenía esa intención imperialista al mandar migrantes. Luego voy a explicar por qué objetivos tenían, ¿no? Pero la gente en sí, para mí la mayoría eran víctimas, ¿no? Si bien en efecto muchos de estos inmigrantes, bueno, ya lo mencioné esto, entonces varias de las novelas y obras nipo-brasileñas, por ejemplo esta que voy a mostrar ahora, Memorias de un inmigrante japonés en Brasil, de Tomo Handa, llaman la atención sobre el hecho de que entre los inmigrantes que llegaban al puerto de Santos se encontraban orgullosos veteranos de la reciente guerra ruso-japonesa de 1904 y 5. Y es verdad que varias novelas mencionan que los brasileños se sorprendían al verlos bajar con medallas colgando del cuello de veteranos de guerra, ¿no? Esto pasó en México y en Perú también, que lo mencionaba la gente. Y mencionan también que varios de estos oficiales acabaron siendo líderes o fundadores del grupo terrorista Shindo Remni, ¿no? Eran exoficiales. Pero en realidad, como mencionaba, la mayoría de los integrantes de la primera ola de emigrantes japoneses a Brasil, los Issei, ¿no? Primera generación, no fueron otra cosa que meros peones de la ingeniería social capitalista del gobierno japonés, a mi juicio. Fueron primeramente víctimas de un Estado-nación que, concibiéndolos como una población sobrante, indeseable y empobrecida, como campesinos sin tierra o mano de obra poco calificada, se los vendió al gobierno brasileño como los blancos de Asia. Esto lo menciona Jeffrey Lesser, un profesor que está en Atlanta. En su libro menciona que el gobierno Meiji, ¿no?, cuando trata de convencer a los países latinoamericanos, les dice que no hay peligro amarillo, que no somos como los chinos, nosotros somos los blancos de Asia, y la prueba está en que estamos colonizando Asia, ¿no?, como las potencias europeas. En el marco de un esquema capitalista, como decía, su emigración y trabajo en el extranjero se planificaron con la idea de que proporcionaran primero alimentos y materias primas a Japón, ¿no? Japón estaba en guerra con China y necesitaba comida, necesitaba petróleo y otras materias primas, y se veía la migración como una forma de conseguirlas, ¿no? Además, al crearse comunidades japonesas por toda Latinoamérica, se crean nuevos mercados para los productos japoneses, ¿no?, que esta gente necesita. Y la idea es que estas comunidades Nikke por Latinoamérica van a estimular el comercio internacional, que va a beneficiar últimamente a Japón, ¿no? El gobierno japonés también esperaba que sus comunidades diaspóricas ayudaran a la economía nacional con sus remesas, ¿no? Mandan dinero a las familias empobrecidas, y que, y más importante que todo esto, es que tenían el mandato oficial de comportarse como ciudadanos ejemplares, ¿no? Ciudadanos japoneses modélicos, modernos, ¿no?, para mejorar el prestigio internacional del país. Y se les daba charlas antes de salir que tenían la obligación de triunfar económicamente y dar ejemplo al mundo de que Japón era un país filantrópico que mandaba a gente a mejorar las zonas rurales de Latinoamérica con su tecnología, etcétera, ¿no? Por otro lado, los inmigrantes japoneses fueron también víctimas de un gobierno brasileño presionado por los hacendados que buscaban desesperadamente mano de obra barata y explotable. Y esto pasó también en Perú, por supuesto, ¿no? En el caso de Brasil, hacía solo 20 años de la abolición de la esclavitud africana, y acababa de fracasar el intento de traer italianos, portugueses y españoles, ¿no?, gente del sur de Europa, para que trabajara en las plantaciones de café, pero al ver el trato que se los daba y como no querían trabajar al lado de antiguos esclavos africanos,
la gente se iba a las ciudades o se volvía a Europa, ¿no? Entonces, viene muy bien en este momento la oferta del gobierno japonés de mano de obra barata y en teoría dócil, ¿no? Así los vendían, que no se iban a meter en huelgas, etcétera, etcétera. Más tarde, durante las décadas de 1950 y 60, después de que parara radicalmente la migración japonesa durante la Segunda Guerra Mundial, se retoma esta migración y contribuye a la agenda internacional de Japón, ¿no? De expandir pacíficamente su esfera de influencia en el mundo occidental, ¿no? Se quería combatir la influencia de Estados Unidos en Latinoamérica con su propia influencia japonesa, influencia política, ¿no? Y de hecho lo consiguieron, ¿no? En un primer momento, por ejemplo, México no tenía muy claro a quién apoyar, si a Japón o a Estados Unidos en un principio. Hablo del gobierno, la mayoría de la población estaba a favor del eje, ¿no? Lo mismo en Argentina e incluso en Chile y en otros países al principio, ¿no? Bueno, resulta revelador el hecho de que incluso después de que el gobierno japonés y las agencias de inmigración se enteraran de las pésimas condiciones de vida y condiciones laborales en las plantaciones de café brasileñas, continuaran reclutando y enviando emigrantes principalmente principalmente de las regiones del suroeste del archipiélago a Brasil, ¿no? O sea, en el suroeste de Japón había mucha gente sin tierra, mucha gente que no había, porque heredaba solo el hermano mayor, ¿no? Entonces los hermanos que no habían heredado se quedaban muy empobrecidos y empezaba a haber repuntes de protestas políticas y levantamientos y les convenía echar a esta gente del país, básicamente, ¿no? O sea, que fueron en realidad victimizados. Si bien en teoría la razón para animar la emigración a Latinoamérica del gobierno japonés era la superpoblación del archipiélago, y como decía, le dicen al mundo que tienen la misión filantrópica de llevar el progreso japonés a Latinoamérica, el verdadero objetivo no fue ese, ¿no? No fue combatir la superpoblación, fue en realidad expandir el imperio y la esfera política de Japón, como decía antes, ¿no? Al mismo tiempo se contribuía así a aliviar las tensiones sociales, el desempleo y la pobreza generalizada en estas zonas de Japón. Por lo tanto, quizás uno podría acusar a algunos de estos inmigrantes de crédulos, ¿no? De confiar en las falsas promesas de que serían ricos en una tierra tropical antes de regresar a casa en unos pocos años, pero difícilmente se les podría acusar de ser imperialistas en toda regla, como gente que estaba premeditadamente planeando dominar y oprimir a países en vías de desarrollo al otro lado del mundo, ¿no? Eso no me parece lógico a mí. A mi juicio eso equivaldría a confundir un gobierno manipulador con sus propios ciudadanos victimizados, que fueron indolentemente desplazados y abandonados supuestamente por el bien de la economía y el prestigio nacionales. En otras palabras, el problema de concebir a los inmigrantes japoneses de Brasil, y yo diría que de Perú también, como imperialistas, es que solo se tendría en cuenta la posicionalidad del gobierno Meiji y de los gobiernos japoneses posteriores, ignorando así las subjetividades y las experiencias vitales de los propios Issei, muchos de los cuales fueron explotados, o en el caso, por ejemplo, de los okinawenses, pues fueron invadidos y colonizados anteriormente con políticas epistemicidas de aculturación, ¿no? Que tenían que abandonar su lengua, su religión, sus costumbres, su forma de vestir y hasta de comer, ¿no? Entonces, los okinawenses son un ejemplo de gente invadida que luego es el grupo, el grupo más grande de japoneses que va, por ejemplo, a Perú, o sea, es de los okinawenses, ¿no? Bueno, a modo de ilustración, como decía, Okinawa fue una de las prefecturas que más gente envió desde el 1908, ¿no? La llegada de los primeros japoneses a Brasil. Sin embargo, eran ciudadanos de segunda clase sin los mismos derechos que los Naichijin, o la gente de las islas principales, ¿no? Un momentito, que voy a pasar a poner otra diapositiva, a ver si lo hago bien. Bueno, el racismo contra los okinawenses se denuncia, por ejemplo, en esta novela Saga de Ryoki Inoue, que tiene el récord del mundo de publicación. Cuando publiqué el libro que mencionaba antes, Japanese Brazilian Saudades,
llevaba 1086 libros publicados, está en el libro Guinness de los récords, ¿no? Y en esta novela saga aparece un sargento de ascendencia okinawense que le dice a un oficial nipo-brasileño, mestizo él, ¿no? Mestizo de japonés y de brasileño, y cito: cuando tengo que hablar con un japonés, la expresión de su rostro cuando le doy mi nombre es más que suficiente para demostrarme que no soy bienvenido. Y este tipo de citas es súper común en la literatura nipo-brasileña. Siempre hay un okinawense o descendiente de okinawense que se queja de la discriminación intraétnica, ¿no? Cómo los Nichijin lo maltratan, lo desprecian, lo discriminan. En líneas generales, la literatura Nikke en América Latina, al tiempo que refleja la opresión y la privación de derechos de las comunidades Nikke, en particular durante los primeros años del proceso de inmigración y durante la Segunda Guerra Mundial, evita oportunamente mencionar el imperialismo y el colonialismo japoneses, así como el neoimperialismo y neocolonialismo de posguerra. Sin embargo, sí existen, como hemos visto, algunas obras que establecen tenues vínculos entre este expansionismo imperial y la inmigración a América Latina. Así, algunos novelistas Nikke retratan a sus personajes Issei como víctimas de la ideología imperial. Tarde o temprano, dichos personajes llegan a la conclusión de que han sido vilmente estafados, ¿no?, por las exageraciones y la publicidad engañosa de las empresas de emigración y del gobierno. Más allá de la ficción, textos autobiográficos como el antes mencionado Memorias de un inmigrante japonés en Brasil, de Handa, recuerdan la ira de los inmigrantes contra el Estado y los representantes e intérpretes de las empresas de inmigración no gubernamentales también, ¿no? Parece más probable, parece más que probable así pues, que estos inmigrantes en la vida real habían ya comenzado a sospechar que los propietarios y representantes de las empresas de migración se estaban enriqueciendo a su costa, como en efecto así era, ¿no? En lugar de cumplir su sueño de hacerse ricos en 4 o 5 años y volver a casa vistiendo un brocado dorado, como decían en muchas memorias, ¿no?, la mayoría de los inmigrantes japoneses en realidad ni siquiera podían permitirse ahorrar suficiente dinero para un boleto de regreso, ¿no? E incluso cuando podían, les daba vergüenza volver sin haber triunfado. Recordemos el mandato oficial de triunfar, ¿no?, económicamente. Entonces, así el narrador... a ver, pongo otra diapositiva. A ver... un momentito. El narrador de esta novela, Nihonjin, de Oscar Nakasato, ¿no?, dice, y cito: Hideo no se sometería a la humillación de regresar a Japón en las mismas condiciones en que se fue, ¿no? Esto se ve en la literatura nipo-mexicana igual y en la literatura nipo-peruana, ¿no? Varias personas dicen que no, aunque pueden permitirse el boleto de barco, no van a volver sin ser ricos, ¿no? Pero este tipo de reacción llegó más allá de las cuestiones de orgullo personal, ya que, como decía antes, el gobierno japonés exigía a sus emigrantes convertirse en embajadores de un Japón moderno y exitoso al resto del mundo, ¿no? El historiador Daniel Masterson, por ejemplo, se hace eco de esta presión oficial, y cito: antes de abandonar el puesto de Kobe, estos inmigrantes japoneses okinawenses con destino a Brasil fueron abordados por un representante del gobierno japonés, quien les advirtió que no debían deshonrar a Japón y que si no lo lograban no debían regresar a Japón ni siquiera en la muerte, ¿no? Bueno, además de reflejar los intentos oficiales de elevar el prestigio internacional de Japón, cabe también preguntarse si estas mismas palabras fueron pronunciadas con pleno conocimiento de que esta gente no iba a ahorrar suficiente y no iba a poder volver, ¿no? En efecto, la producción cultural Nikke refleja el hecho de que muchos inmigrantes japoneses, indignados por la explotación que sufrían las plantaciones donde solo décadas antes sus predecesores habían sido africanos esclavizados, acaban huyendo de las plantaciones en busca de oportunidades o bien en las ciudades o en Argentina, ¿no?, cruzando la frontera. Los capítulos iniciales de la novela Nihonjin, que acabo de mostrar, de Nakasato, recuerdan el estímulo del emperador a la migración temporal al extranjero como deber patriótico, ¿no? Recrean asimismo
la credulidad de los emigrantes, quienes confiaron en las promesas de las empresas de inmigración. Sin embargo, otros pasajes presentan también a obedientes sujetos imperiales que comienzan a sospechar que su gobierno los está utilizando, lo está usando, ¿no? Un inmigrante japonés, por ejemplo, informa al protagonista, Hideo, de que según algunos brasileños que ha conocido en la ciudad, el emperador había engañado a los inmigrantes, y cito, y que estos gaijin, o sea, extranjeros, ¿no?, le habían dicho que el emperador de Japón había engañado a los campesinos pobres y a los desempleados de la ciudad diciendo que deberían emigrar porque podrían ganar dinero rápidamente en Brasil. Pero eso, de hecho, era un proyecto para expulsar a la población pobre que sobraba en el país. Algunas novelas nipo-brasileñas hacen también eco del resentimiento de la comunidad Nikkei, que se sintió decepcionada y frustrada al ver a los diplomáticos japoneses salir de Brasil pocos meses después de la declaración formal de guerra de este país contra el Imperio de Japón en agosto de 1942. Junto con el nacionalismo a larga distancia que había promovido el Estado japonés de preguerra entre la diáspora, el sentirse estafados por su propio gobierno plausiblemente impulsó el apoyo masivo de la comunidad al fraudulento Shindo Remne, que comenzó a funcionar virtualmente como un reemplazo del liderazgo que antes tenían los oficiales que acaban marchándose del país, ¿no? Durante un periodo de 13 meses, Shindo Remne asesinó a 23 Nikkei e hirió a 147 miembros de la comunidad que abiertamente se negaron a aceptar que Japón había salido victorioso. Este vergonzoso episodio del terrorismo Nikkei revela el largo alcance de un adoctrinamiento etnocéntrico y fascista que incluía el culto al emperador, la creencia en la invencibilidad militar de Japón y la preservación de los valores espirituales y culturales supuestamente japoneses, ¿no? Por el concepto esencialista del Yamato Damashi que mencioné antes, ¿no? Bueno, entre otras obras, Osudito, a ver, sí, esta de Jorge Okubaro, Osudito, ¿no? Que es una especie de mezcla de ensayo, novela, que acabó llevándose al cine, ¿no? Vicente Amorín hizo una película del mismo nombre que está bastante bien hecha. Esta novela y esta película tratan de contextualizar el proceso de radicalización que llevó a sus protagonistas a una fanática violencia intraétnica. Estas obras coinciden en destacar los efectos negativos de las medidas de asimilación forzada del Estado Novo en Brasil, ¿no?, dirigidas a un grupo social que se empezó a ver como una metonimia o una peligrosa extensión del Japón imperial dentro del territorio brasileño. Señalan además que la ansiedad existencial que sintió una comunidad atrapada entre dos discursos agresivamente nacionalistas, tanto el japonés como el brasileño. Por el mismo camino, a ver, esta no es... puse la diapositiva equivocada. Bueno, luego saldrá. Por el mismo camino, un personaje llamado Mariano, en la novela Yawara, de Julio Miyazawa, renuncia al imperialismo y colonialismo japoneses durante la Segunda Guerra Mundial, así como el desprecio del gobierno japonés por la comunidad Nikkei en Brasil. Y cito, resulta que todo esto no va a cambiar las mentes de muchos descendientes de japoneses, que fuimos masacrados aquí en Brasil y tuvimos que lidiar con esto solos. Eso es lo que intento decir todo el tiempo. Japón nos abandonó. Japón nos dejó aquí para que lo manejáramos todo solos. Fin de cita. Estos pasajes reflejan la progresiva desvinculación del proyecto imperial, un primer paso hacia la plena ciudadanía brasileña por parte de la comunidad Nikkei, ¿no? La novela Nihonjin presenta el nacimiento de Shindo Remne como consecuencia de la ideología imperial y militarista japonesa que se enseñó primero en las escuelas japonesas y luego se exportó a Brasil. Este mismo adoctrinamiento imperial se refleja en el sentido de superioridad racial que expresan algunos personajes japoneses en varias otras novelas, ¿no? Por ejemplo, en Saga de Inoue, que mencioné antes, se vincula explícitamente el imperialismo y la inmigración en esta cita que voy a leer, ¿no? Uno de los factores
preponderantes para esta distorsión de objetivos fue la fuerte presencia de expatriados japoneses entre los exmilitares japoneses que llegaron a Brasil entre 1928 y 1933. Muchos de ellos llegaron aquí con la misión explícita de crear entre los países donde la colonia japonesa empezaba a ser importante tanto demográfica como económicamente, núcleos de resistencia a la dominación política y cultural occidental. O sea, estos sí eran realmente imperialistas, no estos líderes. Del mismo modo, Osudito, de Okubaro, que mencioné antes, una historia basada en la biografía del padre okinawense del autor, Masateru Hokubaru, conecta explícitamente la inmigración con el expansionismo imperial. Y cito, la política de migración japonesa en el periodo anterior a la Segunda Guerra Mundial se había convertido claramente en un medio para la expansión territorial japonesa. Okubaro presenta la inmigración y el imperialismo como dos elementos absolutamente inseparables, ¿no? El envío de migrantes a Brasil era parte integrante del expansionismo imperial. Para mantener el control de las mentes de estos migrantes, el gobierno japonés asiduamente enviaba propaganda imperialista, y esto se ve en los personajes, hablan de estas revistas que les llegan, ¿no? Colonialistas, imperialistas, ¿no? Esto sugiere que más allá del apoyo económico a los proyectos imperialistas a través de nuevos mercados para los productos japoneses y las nuevas fuentes de alimento y materias primas, la inmigración a Sudamérica se concibió como un movimiento político que expandiría la esfera política de influencia de Japón, contrarrestando así la autoridad de Occidente, ¿no? El historiador Asuma recurre al concepto de colonialismo de asentamiento adaptativo, ¿no? Él se enfoca en las comunidades Nikke que llegan primeramente a la península de Corea y llegan como periodistas, llegan como prostitutas, llegan como comerciantes, ¿no? Como aventureros, y que allanan el terreno para una posterior invasión. Cuando realmente llegan los militares japoneses a Corea, algunos de estos verduleros, jardineros que andaban por allí, resulta que eran secretamente oficiales, ¿no? O sea que Asuma se concentra en cómo este colonialismo adaptativo que llama él acabó siendo una herramienta del imperialismo. Obviamente que en Latinoamérica la situación no fue esa, es bastante diferente, ¿no? No había, en principio al menos, un objetivo de invasión, a pesar de que por toda Latinoamérica se temía que las comunidades Nikke fueran quintas columnas que en algún momento fueran a ser todos oficiales, ¿no? De hecho, en México, durante la Revolución Mexicana, mientras que, por ejemplo, los maderistas matan a 300 chinos en Coahuila, a los japoneses los hacen oficiales, ¿no? Porque se pensaba que eran innatamente grandes militares, ¿no? O que eran ya oficiales entrenados, lo cual obviamente no era siempre cierto, ¿no? Bueno, en la novela Yawara de Miyazawa, que mencioné antes, se hace una referencia explícita a este tipo de neocolonialismo, cuando un personaje, bueno, ahora paso a hablar no ya del colonialismo de preguerra y durante la guerra, sino de después, de los años 50 y 60, cómo existe todavía un neocolonialismo japonés donde se manda ingenieros, agricultores a la selva, amazónica de Brasil, ¿no? a buscar fuentes y comida y fuentes de materias primas para Japón, ¿no? Entonces un personaje Mariano... 5 minutos. Vale, gracias. Un personaje llamado Mariano, y cito, hace estos comentarios, ¿no? Hace ácidos comentarios sobre Japón, señalando su postura colonialista que estaba negociando la adquisición de tierras brasileñas del tamaño de un estado, casi del tamaño del propio Japón, para un proyecto de plantación de soja que exigiría la llegada de miles de japoneses, ¿no? Entonces, por otra parte, también es importante señalar cómo la producción cultural nipo-brasileña puede haber silenciado deliberadamente estos mismos vínculos del colonialismo de preguerra con el neocolonialismo de posguerra. Así, junto a la emigración a los estados de São Paulo y Paraná, el gobierno de posguerra invirtió en el desarrollo agrícola en la cuenca del Amazonas brasileño con la esperanza de reconstruir su propia economía mundial. Sin embargo, mientras textos como la colección de ensayos Toda una vida en Brasil, de Katsuzo Yamamoto, celebran llenos de orgullo étnico las contribuciones de los agricultores Nikke a la modernización de la economía brasileña,
nunca se hace referencia en absoluto a la población autóctona que posiblemente o probablemente fue desplazada, ni a la destrucción medioambiental provocada por el proceso de tala de árboles y apropiación de tierras del segado, ¿no? En conclusión, aunque en un principio la literatura nipo-brasileña mostraba una subjetividad imperial, se fue alejando paulatinamente de dicha ideología. De esta manera se hizo eco de la política de la diáspora y del proceso mediante el cual una comunidad, según los diseños neoimperiales y neocoloniales, habría de estar vinculada para siempre al Estado japonés, finalmente acabó separándose de él, cambiando sus alianzas nacionales al país anfitrión, Brasil, ¿no? Dos acontecimientos históricos importantes ayudaron a este cambio: la Segunda Guerra Mundial, que he mencionado, y el proceso de reemigración de Kasegi. A partir de los años 90, el gobierno japonés llama a que los Nikkei latinoamericanos vuelvan, y en el caso de Brasil, por ejemplo, vuelven en masa. 250.000 brasileños de origen japonés están todavía en Japón trabajando, ¿no? Bueno, este corpus literario, para terminar, negocia, por tanto, la transición desde una identidad inmigrante temporal conectada con su tierra y lengua nativas a una identidad de minoría étnica Nikkei, a través de la cual se deja atrás la anterior mentalidad. En definitiva, la producción cultural nipo-brasileña revela conexiones políticas, económicas y socioculturales multifacéticas entre la migración guiada por el Estado de América Latina, por un lado, y el expansionismo del imperialismo y colonialismo japoneses en el este de Asia, por el otro, lo que permite mirar a ambos fenómenos entrelazados como parte de las mismas políticas y prácticas expansionistas imperiales y neocoloniales, ¿no? Y estas son las obras que mencioné. Corazones sucios es el ensayo que mencionaba de Moraes, donde se habla de la radicalización de estos personajes que acaban metiéndose en Shindo Remne. Esta es la excelente película de Vicente Amorín basada en ese libro. Esta es la novela Yaguara, ¿no?, que habla de los principios del proceso de inmigración y de la brasileñización de los personajes, ¿no? Y esta es esta obra de ensayos que decía Toda una vida en Brasil, en la que nunca se menciona que sí, estás mejorando la agricultura brasileña, pero ¿por qué lo haces? Para mejorar la economía japonesa en el fondo, ¿no? Y eso es todo. Muchas gracias por su atención, y si tienen preguntas estaré encantado de intentar responderlas. Muchas gracias, Ignacio. Muchos elementos muy interesantes en este vínculo entre el imperio, el migrante y la sociedad de acogida. Invito a los participantes a dejar por escrito sus preguntas en el chat o también levantar la mano de Zoom. Y mientras se animan, me gustaría preguntar sobre, y aprovechando mi rol de moderador, me gustaría preguntar sobre qué coincidencias y diferencias puedes ver tú en la literatura Nikkei en Brasil con la de Perú, que es otro caso que has estudiado también. Pues mira, excelente pregunta. Eso es algo que estoy haciendo ahora mismo, ¿no?, en el libro que estoy escribiendo sobre los japoneses en México, comparando los tres países. ¿Por qué es tan diferente? Bueno, la principal razón aunque sí hubo una especie de rama de Shindo Remne en Lima, no mataron a nadie, no hirieron a nadie, no fueron tan violentos. La radicalización tan grande que hubo en Brasil se debe a que, si bien en México, por ejemplo, sí el Estado japonés compra terrenos en Chiapas para el cultivo de café, es un fracaso absoluto porque se enferman de malaria, no es buena zona para el café, no eran buenos agricultores tampoco, eran demasiado jóvenes, y se abandona, y la gente en realidad se convierte en comerciantes urbanos y se mezcla con la población. En el caso de Brasil, como la explotación en las haciendas de café era tan tremenda, al final se sienten mal y el gobierno brasileño compra terrenos enormes, primero en Paraná y en el estado de Sao Paulo, luego en la Amazonía, y lo que ocurre es que se fundan pueblos y ciudades prácticamente enteramente japoneses. Por ejemplo, en Londina, ¿no?
Hay pueblos en el estado de São Paulo ahora mismo, donde la mayoría de la población es japonesa, increíblemente, ¿no? ¿Y qué pasa? Que están totalmente aislados del resto de la población, se casan solo con japoneses o bien estas picture brides, ¿no? Novias por fotografía, mandan que los familiares envíen a una esposa, los que tienen dinero se van a Japón y se traen mujeres, pero no se mezclan mucho en un principio con los brasileños. De hecho, ni siquiera se mezclan con los okinawenses. Hasta los años 50, a finales de los años 50, un Naichijin no se casaba con un okinawense, ¿no? Este aislamiento hace que muchos de ellos no hablen ni siquiera el portugués, ¿no? No tengan revistas ni periódicos en lengua portuguesa, por tanto, todo lo que hacen es oír la radio de Japón, imperialista, leer la propaganda que les manda el gobierno Meiji en un principio y los gobiernos posteriores, y nunca tienen noticias del mundo exterior. De hecho, hay una novela muy interesante de una de estas colonias aisladas, ¿no? Y las consecuencias. En el caso de Perú no es así, ¿no? En el caso de Perú, muy rápidamente esta gente que va a trabajar en las plantaciones de algodón, en el guano, etcétera, acaba yéndose a las ciudades, se convierten en barberos y viven en Lima, viven en otras ciudades grandes de Perú. Se casan mucho más con peruanos y están más mezclados. Y, por ejemplo, cuando llega la Segunda Guerra Mundial y el FBI manda oficiales para convencer a los gobiernos latinoamericanos de que deporten a los japoneses a campos de concentración primero en California y luego en Nuevo México y Brasil, ¿no? en Crystal City, en Texas, lo que hacen los Nikkei de Perú es dejar las tiendas, las tierras en nombre de su mujer y de sus hijos porque son brasileños, ¿no? En el caso de Brasil no pueden hacer esto porque están casados con Nikkei, ¿no? Entonces la razón es esa, estaban mucho más aislados en poblaciones casi enteramente Nikkeis en Brasil de lo que estaban en México o Perú, y de hecho hoy en día cuando a partir de los 90 se atrae a estos de Kasegi, ¿no? O trabajadores temporales a México, perdón, a Japón, se tratan normalmente mejor a los brasileños. ¿Por qué? Tienen más aspecto de japoneses, están menos mezclados. Era más normal que un brasileño hablara japonés, ¿no? Y culturalmente estaban más, se habían conservado los rasgos étnicos y culturales japoneses mucho más que en Perú, por ejemplo, ¿no? Perfecto. Bueno, aquí Lía Rodríguez plantea la siguiente pregunta. Quería preguntar acerca del castigo de los miembros del Shindo Hermei, que dañaron a la gente de la comunidad. ¿Cómo manifestó y el impacto de ellos en la misma comunidad emigrada en Brasil, y también acerca de la memoria de este grupo y su acción en las nuevas generaciones en Brasil? Sí, estoy leyendo tu pregunta, Lía, muchas gracias. Esto es una excelente pregunta también, porque precisamente este es el caso judicial más largo de la historia de Brasil. O sea, había tanta gente metida en Shindo Remney, no solo los tokotai, que les llamaban, que eran los asesinos, ¿no? Gente a la que habían lavado el cerebro plenamente, ¿no? Que eran gente joven en su mayoría, y que eran, a pesar de la reputación que tenía todo el mundo en Brasil de que esta gente son innatamente samurái y asesinos, en realidad eran pésimos asesinos, o sea, fallaban en la mayoría de los ataques, no acababan matando a los objetivos que tenían, y lo que pasó es que se alargó tanto el juicio que al final acabaron no deportando ni encarcelando a la gran mayoría. Se deportó a muy poquitos, ¿no? 4 o 5 asesinos a Japón, y sí, en un principio se encarceló a unos cuantos, pero es un caso rarísimo, ¿no? Porque si tú lees, por ejemplo, este libro Osúdito que mencioné antes, parece que la policía los tenía miedo. O sea, es que no es lo mismo encarcelar a la gente en Perú, cuando era una comunidad más o menos pequeñita, que encarcelar a 1,5 millones de japoneses. O sea, es que si se hubieran sublevado de verdad, esta gente estaba armada y eran 1,5 millones. O sea, podrían presentar realmente una quinta columna si hubieran querido dentro de Brasil. Entonces,
el estereotipo que se tenía de gente sumisa que no se metía en huelgas, que esto es verdad en un principio, ¿no? No solo no se metían en huelgas, sino que rompían, se los utilizaba para romper las huelgas que hacían japoneses, italianos y españoles, por ejemplo, ¿no? Aquí no son pasivos para nada, se rebelan y protestan y se niegan a obedecer las leyes, etcétera, y al final los dejan libres. Lo que sí que es verdad, la segunda parte de tu pregunta, es que cómo afecta a la comunidad, pues el hecho de que se menciona en tantas novelas, en tantos ensayos, quiere decir que es un episodio traumático, no es una página negra de una comunidad Nike que en un principio fue ejemplar, ¿no? Fue una comunidad que de las que más rápidamente se enriquece, de las que más rápidamente aporta a la economía, sobre todo a la agricultura, ¿no? Brasileña, que tiene hasta hoy en día muy buena reputación. De hecho, las comunidades Nike de Brasil y Japón, perdón, de Brasil y Perú, son las únicas comunidades minoritarias en el mundo, en mi opinión, que en lugar de planear adaptarse al mainstream, ¿no? a la sociedad principal, han propuesto a la sociedad principal que se niponicen, ¿no? Tienes el caso en Perú de Alberto Fujimori, ¿no? Cómo gana las elecciones del 90 contra Vargas Llosa, proponiendo niponizar Perú, ¿no? Yo como Nike y como emblema de Japón en Perú, voy a modernizar y voy a traer la tecnología, que era el lema de su campaña, por cierto, a Perú. En Brasil lo mismo, ¿no? El perfecto brasileño es el que más japonés es, justo al revés que otras comunidades étnicas. Y este episodio de Shindo Remney interrumpe, digamos, ¿no? O cuestiona este orgullo étnico de la comunidad Nikkei porque diera una pésima imagen. Mataron a muchos japoneses y en un caso, en Bastos, en la ciudad de Bastos, un tokotai de Shindo Remney se mete en una pelea en un bar y acaban destruyendo un barrio entero de japoneses, destrozando los negocios, linchando a la gente y salía en toda la prensa, o sea que dio muy mala prensa a la comunidad en todo Brasil. Uh-huh. Muy bien. María tenía un comentario, pero creo que en parte ya está. No sé si lo quiere abordar de nuevo. Sí, María, menciono en la charla que he dado que muy convenientemente en toda la literatura Nikkei, no solo de Brasil, sino de Perú y México, ¿no? Bueno, y tú has estudiado la de Chile también, ¿no? Y como has visto, muy convenientemente no se menciona mucho, ¿no? O sea, se menciona de pasada, si acaso se menciona Shindo Remney, eso sí, ¿no? Es la única excusa para hablar de lo que en un principio fue un país fascista que oprimió, hizo matanzas terribles en Nankín, en China. En Filipinas todavía vas a Manila y hay monumentos de matanzas y de cómo mataron de hambre a mujeres y niños, o sea, barbaridades auténticas por todo el este asiático, y sin embargo lo que se suele hacer es presentarse a sí mismos, a los Nikkei, como víctimas, ¿no? Y simplemente las obras que he mencionado en esta ponencia, que no son muchas, como has visto, son 5 o 6, son los únicos ensayos y novelas que si no denuncian el imperialismo, sí denuncian al menos cómo el Nikkei que llega a estas colonias es una víctima realmente. Nos estafaron, nos engañaron y luego nos abandonaron aquí cuando los oficiales, 7 o 8 meses después de la declaración de guerra de Brasil, se van a su país y nos dejan aquí tirados, ¿no? Y esta gente, que eran los líderes de la comunidad, dejan un vacío que toma Shindo Remney, que es una organización fraudulenta y terrorista, y lo que hacen es, por ejemplo, decirles, bueno, hemos ganado la guerra, y Japón ya está mandando barcos de guerra que nos va a llevar a todos a Manchuria, a China, a nuestras colonias. Por tanto, vended cuanto antes vuestros terrenos, nosotros os los compramos con yenes, para que vayáis con yenes. Y claro, el yen estaba totalmente devaluado por la Segunda Guerra Mundial y no había tales colonias ya. Japón había perdido la guerra. Entonces esta gente, los líderes de Shindo Remney, se quedaron con gran parte del dinero de la comunidad y estafaron a un montón de gente, ¿no? Eso sí se menciona en las novelas, pero una crítica en sí antiimperialista no la hay mucho, ¿no? Quizá en Yaguara un poquito, ¿no? Se critica el neocolonialismo sobre todo. Muchas gracias, Ignacio, y bueno, gracias a todos ustedes por participar de esta sesión.
Gracias a todos. Muchas gracias por sus excelentes preguntas. Hasta la próxima. Adiós.